Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. El Senado de la República acaba de aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, mientras la Cámara de Representantes avanza hasta ahora en la discusión de los 373 artículos que contiene la hoja de ruta de inversiones económicas y sociales de la administración del presidente Gustavo Petro. El Congreso está trabajando contra reloj porque tiene plazo hasta el domingo para expedir el plan que contempla gastos por 1.154 billones de pesos y que el gobierno considera necesarios para consolidar la paz social y la política del país. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Un juez de Cartagena condenó a los hermanos Andrés y Emilio Pérez Hoyos a 25 años de prisión luego de que aceptaran ser los estructuradores y financiadores del crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. La fiscalía indicó que los hermanos Pérez Hoyos financiaron el homicidio del fiscal antimafia y habrían aportado 1.500 millones de pesos para la operación. Versión de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Un juez condenó a 6 años de cárcel al exmagistrado de la Corte Suprema Camilo Tarquino por el caso conocido como el Cartel de la Toga. La Fiscalía logró demostrar ante un juez que Tarquino intervino irregularmente en el proceso penal que se adelantaba contra el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Otro tiroteo en Estados Unidos. Hombre armado ataca a un centro médico en Atlanta. Una mujer muerta y 4 heridas. El sospechoso se dio a la fuga. Menor de 13 años armado con una pistola ataca su escuela en Serbia. Asesina a 8 niños y un guarda de seguridad. Rusia denuncia que Ucrania intentó asesinar a Putin en un ataque con drones al Kremlin. Reserva Federal de Estados Unidos sube las tasas de interés por 10ª vez. Fármaco experimental podría frenar el Alzheimer en etapa temprana. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Una persona muerta y 4 más heridas deja como saldo un tiroteo en Atlanta, en Estados Unidos. El atacante fue identificado, pero aún no ha sido capturado. La policía fuertemente armada permaneció en la escena del tiroteo en el centro de Atlanta, Georgia, mientras que múltiples helicópteros sobrevolaron el lugar luego de que las autoridades respondieran las llamadas sobre un tirador activo. El incidente fue reportado pasado el mediodía, cerca del centro de la ciudad, en el edificio de Northside Hospital, en medio de un área comercial con torres de oficina y residenciales de gran altura. El ataque dejó al menos un muerto y 4 heridos, según informó la policía, que compartió imágenes del sospechoso de cámaras de seguridad para facilitar su captura y pidió a los vecinos que se mantengan alejados y se refugien en sus casas. 3 de los heridos fueron trasladados al hospital para recibir tratamiento y una 4ª persona fue declarada muerta en el lugar donde se produjo el suceso. El presunto tirador fue identificado como Dayon Patterson, de 24 años, quien se apoderó de un vehículo para escapar y las autoridades lo recuperaron. La policía aseguró que está armado y es peligroso. Según cadenas estadounidenses, su madre está colaborando con la policía para intentar hablar con él y evitar que siga disparando. La investigación y el proceso de captura siguen en curso. 8 estudiantes y el guardián de una escuela primaria de Belgrado, la capital de Serbia, murieron durante un tiroteo protagonizado por un adolescente de 13 años, quien fue detenido tras cometer la masacre con la pistola de su padre. En un incidente que causó gran conmoción en Serbia, donde hacía décadas no se había presentado un tiroteo en una escuela, la violencia armada dejó una lamentable masacre en una institución localizada en Belgrado, capital de esta nación balcánica, donde 8 estudiantes y un guardián del lugar murieron a tiros por un ataque perpetrado por un adolescente de apenas 13 años que asistía a esta escuela primaria. Entre los menores abatidos figuran víctimas de 7 a 15 años de edad. Las autoridades identificaron al sospechoso como Kosta Kekmanovic, quien fue encontrado por la policía en el patio de la escuela e inmediatamente fue detenido en el lugar, donde el atacante afirmó que estaba armado con 2 pistolas, una en su mochila y otra que utilizó, las cuales habrían pertenecido a su padre.
De momento, todas las fuerzas policiales trabajan para esclarecer los hechos y circunstancias que condujeron a esta tragedia, aunque ha trascendido que el joven planeó el tiroteo durante un mes e hizo una lista de niños que planeaba matar. Rusia asegura que frustró un intento de asesinato al presidente Vladimir Putin, que sería hecho con drones enviados por Ucrania. Esta nación negó cualquier implicación en ese hecho y reportó un bombardeo masivo ruso contra civiles. En la primera incursión atribuida a Ucrania que se produce en el corazón de la capital rusa, el Kremlin fue blanco de 2 drones supuestamente enviados por Kiev, los cuales trataron de golpear el edificio gubernamental, según denunciaron los servicios de seguridad rusos, que lo consideraron como un intento de asesinato contra el presidente Vladimir Putin, aunque este no se encontraba en la residencia oficial al momento del ataque. Según registraron varios videos, ambos dispositivos fueron derribados en la madrugada por las defensas antiaéreas del complejo presidencial, y los restos cayeron dentro del Kremlin sin provocar víctimas ni daños materiales de consideración, pero sí un pequeño incendio sobre una de las cúpulas del lugar. Por el hecho, Moscú lanzó una dura advertencia asegurando que la parte rusa se reserva el derecho de tomar medidas de represalia donde y cuando lo considere oportuno, mientras el expresidente ruso Dmitry Medvedev abogó por la eliminación física del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien por su parte rechazó la autoría del ataque y reportó un bombardeo masivo ruso con numerosas víctimas con este incidente como excusa, mientras Estados Unidos aseguró que toma con suma precaución las declaraciones de Rusia. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, viajó este miércoles a Helsinki. Llegó sorpresivamente a Finlandia para participar en una cumbre que reúne a los líderes de las 5 naciones nórdicas que han apoyado en su mayor parte a Ucrania tras la invasión rusa. Zelensky sostuvo conversaciones bilaterales con los primeros ministros de Suecia, Noruega, Dinamarca e Islandia. La Reserva Federal de Estados Unidos subió en 1/4 punto porcentual sus tasas de interés por 10ª vez consecutiva desde marzo de 2022, buscando frenar la inflación y pese a la reciente crisis bancaria en la nación norteamericana. La estabilidad de los precios se ha convertido en la obsesión del Banco Central de los Estados Unidos, que ha subido los tipos de interés en 5 puntos básicos con 10 ascensos consecutivos en poco más de un año. En su más reciente decisión, la Fed afianzó su lucha contra la inflación y subió en 1/4 punto porcentual sus tipos entre 5% y 5,25% para dejarlos en su mayor nivel en 16 años. Inflation has moderated somewhat since the middle of last year. Nonetheless, inflation pressures continue to run high, and the process of getting inflation back down to 2% has a long way to go. Pero al mismo tiempo, la Reserva Federal abrió la puerta a que esta sea la última subida en su campaña de ajuste más agresiva desde la década de 1980, que ha restringido el crédito para negocios y consumidores. La Fed quiere ver cómo evoluciona la situación financiera en momentos en los que crecen las señales de dificultades de la economía y la reciente crisis en la gran banca estadounidense. Y Wall Street cerró con pérdidas tras el anuncio de la Reserva Federal sobre las tasas de interés en Estados Unidos. Después de que la Reserva Federal anunciara una subida de los tipos de interés, las bolsas bajaron este miércoles. El Standard & Poor's 500 perdió un 0,7%, el índice Dow Jones un 0,8%, mientras que el compuesto Nasdaq cedía un 0,5%. La medida era ampliamente esperada y se supone que ralentizará aún más la economía con la esperanza de controlar la inflación. Lo que espera Wall Street es que esta sea la última subida tras la más rápida de la Fed en décadas. El Banco Central, por su parte, hizo un guiño a esa posibilidad en un comunicado, en el que dejó caer una referencia diciendo que anticipa que puede ser apropiado cierto endurecimiento adicional de la política, insinuando que su final podría estar cerca. Estados Unidos y México acordaron una serie de medidas con el fin de hacer frente a la crisis migratoria. La Casa Blanca comunicó una serie de acuerdos que el gobierno del presidente Joe Biden estableció con México después de que se levante el título 42 el próximo 11 de mayo. México seguirá recibiendo migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela por razones humanitarias. Asimismo, Estados Unidos permitirá a ciudadanos de estas 4 naciones que busquen una vía para llegar al país. Entre los demás acuerdos anunciados se resalta incrementar las acciones conjuntas contra los contrabandistas y traficantes de
de seres humanos que amenazan la vida de los migrantes. Asimismo, se llegó al compromiso de recibir 100.000 personas procedentes de Honduras, Guatemala y El Salvador. Este anuncio se da mientras la administración estadounidense se prepara para enviar 1.500 soldados a la frontera con México en busca de reforzar la seguridad de la zona. En Brasil, la policía allanó la casa del expresidente Jair Bolsonaro en Brasilia. La investigación contra una asociación criminal sospechosa de insertar datos falsos de vacunación contra el COVID-19 en los sistemas públicos de salud de Brasil pasó a la ofensiva después de que la Policía Federal hizo cumplir 16 órdenes de allanamiento y 6 órdenes de arresto, incluida una contra el teniente coronel Mauricio Cid, exedecán de Jair Bolsonaro y considerado su mano derecha durante la presidencia. En medio del operativo, las autoridades brasileñas también allanaron la casa del exmandatario ultraderechista, quien está vinculado a esta pesquisa por la supuesta falsificación de certificados de vacunación, los cuales habrían sido cargados en el sistema de salud pública antes de su viaje a Estados Unidos y luego eliminados. Yo no tengo más nada que falar. El líder ultraderechista confirmó la operación durante la cual le confiscaron su celular e inspeccionaron los registros de vacunación de su familia. Bolsonaro se defendió advirtiendo que no hubo adulteración de datos de su parte y acusó a las autoridades brasileñas de fabricar un caso en su contra. Nunca me foi pedido cartão de vacina, eu sempre disse. Então o senhor não adulterou o cartão? Não existe adulteração da minha parte, não existe. Eu não tomei a vacina, ponto final, nunca neguei isso. Bolsonaro tiene varios frentes judiciales abiertos debido a que enfrenta 4 investigaciones de la Corte Suprema que podrían enviarlo a prisión y 16 casos ante el Tribunal Superior Electoral. El directorio del Banco Mundial, compuesto por 25 miembros, eligió al exdirector ejecutivo de Mastercard, Ajay Banga, para un mandato de 5 años como presidente de ese organismo a partir del 2 de junio. Banga, de 63 años, fue propuesto a finales de febrero para este cargo por parte del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Era el único aspirante a sustituir al jefe saliente del Banco Mundial. Ajay Banga ha desarrollado una larga carrera en finanzas y en banca y además se ha destacado su perspectiva, la perspectiva que podría aportar al trabajo gracias a su crianza y educación en India. Un medicamento de la farmacéutica estadounidense Eli Lilly tendría la capacidad de frenar el Alzheimer en etapa temprana. El laboratorio estadounidense Eli Lilly informó que un medicamento experimental para el Alzheimer redujo la disminución en la capacidad de los pacientes para pensar con claridad y realizar tareas diarias en más de un tercio en un ensayo clínico grande. El fármaco donanemab desaceleró la enfermedad en 35% durante 1 año y medio en un ensayo de 1.182 pacientes con Alzheimer en etapa temprana. Alrededor del 24% de los sujetos que tomaron el fármaco experimentaron inflamación cerebral y un 31,4% tuvo sangrado en el cerebro, efectos secundarios que se han observado con fármacos similares. Este medicamento se administra por infusión 1 vez al mes, ayudando a eliminar el amiloide de manera efectiva. La compañía dijo que planea solicitar la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos en el próximo mes de junio. Ecocápsulas capaces de generar energía propia se convierten en una solución de vivienda para cualquier lugar del mundo. Este es el caso de las ecocápsulas, que son casas capaces de soportar cualquier condición meteorológica, ya que tiene la capacidad de generar su propia energía y brindar todo lo necesario para sobrevivir. La invención estuvo en manos de arquitectos y diseñadores eslovacos, quienes se encargaron de darle vida a esta alternativa para todos aquellos que buscan hacer viajes en zonas alejadas, donde las condiciones de vida son extremas. Las ecocápsulas cuentan con una serie de elementos dentro de ellas que le ayudan a cada persona a tener mayor confortabilidad en diferentes facetas. Cuenta con su propia cama plegable, ventanas, baño con ducha incluida, cocina, mesa, 2 sillas y 2 bodegas, una al interior y otra al exterior de la cápsula, perfectas para almacenar víveres y utensilios. Mucha atención, que la policía de Atlanta acaba de capturar al presunto autor del tiroteo masivo en un centro hospitalario de la ciudad. La captura se dio a través de varias horas de búsqueda en las que los agentes cerraron el centro de Atlanta. El hombre, identificado como Dayon Patterson, de 24 años, había huido en un vehículo robado poco después del ataque. Muy buenas noches.
La Comisión de la Verdad, que trabajó durante casi 5 años, escuchando a más de 30.000 personas y recibiendo sus testimonios sobre la guerra de medio siglo en Colombia, presentó, como ustedes bien saben, su informe final en junio del año pasado. El país tuvo entonces oportunidad de conocer toda la verdad sobre el conflicto que desangró a nuestra nación. En la discusión actual que se realiza en el Congreso, dentro del plan de desarrollo, el Senado de la República estudió una proposición para que incluyeran normas que implementen las recomendaciones de la Comisión de Paz y que aseguraban la ejecución de sus sugerencias. Pero, infortunadamente, el Senado negó esa proposición. La Cámara de Representantes, entre tanto, decidió corregir la determinación del Senado y aprobó la implementación y las recomendaciones de la Comisión de la Verdad de acuerdo con la ley. Una comisión de conciliación tendrá que decidir entre las dos posiciones, la del Senado y la de la Cámara, en las próximas horas. El doctor Saúl Franco es uno de los 10 miembros de la Comisión de la Verdad y es nuestro invitado de esta noche. Doctor Franco, gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué le parece esta diferencia entre la posición del Senado y la posición de la Cámara? Yamil, muchas gracias por la invitación y un saludo a usted y a toda la teleaudiencia. Pues mire, realmente es una situación preocupante, pero que expresa la realidad del país. Hay una tensión muy grande en el país, una especie, digamos, de lucha por la verdad y de lucha, por lo tanto, por qué se implementa de lo que la Comisión de la Verdad acordó y se atrevió a proponer con todo valor, con toda franqueza. Lo que estamos viendo es que desafortunadamente algunos intereses que niegan el conflicto, que niegan la validez de la Comisión de la Verdad, tratan de frenar a toda costa que esto crezca y que estas recomendaciones lleguen a buen término. Y la discusión en el Senado en el día de ayer desafortunadamente concluyó que se negaba el artículo 8º del Plan Nacional de Desarrollo, que es el que dice que todas las instituciones del Estado deben implementar lo que les corresponda de las recomendaciones de la Comisión. Obviamente, en una forma progresiva y dentro de su viabilidad, sus capacidades y sus recursos. Fue muy negativo esto, pero expresa una parte de la realidad del país. La otra parte la expresó hoy la Cámara de Representantes. No, pero antes de ir a la Cámara, doctor Saúl, ¿cuáles son los intereses que dice usted que intervinieron o decidieron o presionaron la decisión del Senado? Yo creo que son intereses que el país conoce claramente, sectores amplios de distintos partidos, porque no es solo un partido, que tienen interés en desconocer el conflicto en sí mismo y mucho más, por tanto, la comisión, o que están intentando crear su propia comisión. ¿Pero qué intereses? Yo pienso, está claro que el Centro Democrático está jugado por tratar de construir otra verdad, de descalificar el aporte de la Comisión de la Verdad. Hay otros sectores posiblemente, ya de algunos sectores empresariales, otros sectores políticos, sectores económicos fuertes, que están interesados en que, insisto, no cobre piso, no tenga validez el informe de la Comisión en general, un esfuerzo gigantesco, el más grande que ha hecho el país hasta ahora por entender lo que pasó en estos ya casi 60 años de confrontación armada. El Centro Democrático, doctor Saúl, impugnó siempre, desde siempre, el informe de ustedes. Correcto. Dice, no es una cosa novedosa. Absolutamente. Porque el Centro
Democrático dijo que el informe parecía una enciclopedia contra las fuerzas militares. Eso es totalmente falso, Yamil. Es cierto que ellos lo han dicho, pero es totalmente falso. La Comisión de la Verdad tuvimos un esfuerzo muy grande, hicimos un esfuerzo con mucho rigor. Por una parte, de escuchar a todos los sectores del país, incluyendo a los militares y a la Policía Nacional, y a todos los sectores económicos, gremiales, políticos, populares, indígenas, campesinos, de mujeres y todo. Y a partir de ese esfuerzo tan grande logramos clarificar cosas que teníamos que decir. Y obviamente, como se tocan, se dicen verdades inclusive de la fuerza pública y se señalan algunas responsabilidades. Y en las distintas formas de violencia que hubo, asesinatos, desaparición forzada, desplazamiento, la comisión tuvo el valor de decir, esto se debe en tanto porcentaje a tal. Pongo el caso. En los homicidios fue clarísimo que la mayor parte se debe a las fuerzas paramilitares. En segundo lugar, a las guerrillas. En tercer lugar, a alianzas de ciertos sectores paramilitares y algunas fuerzas del Estado. En el caso, por ejemplo, de meter niños a la guerra, que es una de las barbaridades peores de cualquier guerra, que a los niños los saquen de sus juegos, de sus escuelas para meterlos a la guerra, la comisión tuvo el valor de decir con todas las letras, la inmensa mayoría de esto, el 75% es responsabilidad de las FARC, un 12% es responsabilidad de los paramilitares y otro porcentaje menor del ELN. O sea, la comisión no se recargó. Pero algunos hacen una lectura de que es una comisión que no tuvo en cuenta a todos los sectores, que no atribuyó adecuadamente las responsabilidades. Yo pido a quienes afirman esto que lean el informe. Sí, yo tuve ocasión, doctor Saúl, de leer el informe y observé que la inmensa mayoría de las más de 50.000 víctimas, más, que dejó la violencia en Colombia, no murieron en combate. Y el informe de ustedes dice que las víctimas en combate fueron apenas el 1% de las víctimas, lo cual es una confirmación de que ahí no se está responsabilizando a las fuerzas militares. Mire, Yamil, por una parte es penoso tener que decir que las víctimas fueron inmensamente más, muchísimos, o sea, más de 9 millones de colombianos realmente víctimas de distintas formas de violencia, porque no es solo los homicidios, está la desaparición forzada, está el secuestro, está la violencia sexual, etcétera. No, pero hablo de 50.000 muertos. Está muchísimos más también. Nosotros en la comisión tenemos claro y comprobado que por lo menos 400 comprobados, por lo menos 450.000 a partir de 1985, pero si vamos hasta el 58, estimamos, ahí no tenemos la comprobación exacta, pero estimativos muy rigurosos, inclusive con modelos matemáticos, de que son aproximadamente 700.000. Y entonces lo que usted dice... Muertos, es una barbaridad. Pero lo que usted señala entonces, ¿quiénes son esos muertos? La inmensa mayoría, población civil. Nosotros creemos que entre el 80 y el 90% de las víctimas del conflicto armado ha sido la población civil. Y la otra afirmación, y que el hallazgo de la comisión también, que es muy importante, que en combate solo murió el 1.5% de quienes murieron. Lo que indica que dos cosas fundamentales. Uno, que es una guerra en la que las víctimas principales son la población civil, que es la que más padece esta guerra, y que hay una responsabilidad enorme, que nosotros discriminamos muy bien y con mucha claridad qué parte se debe, como digo, a las guerrillas, que parte a los militares y desafortunadamente también que parte a la fuerza pública. Este último segmento es el que hace que algunos sectores, no solo del Centro Democrático, sino de muchos sectores de la sociedad, entonces le critica a la comisión, porque aquí había la versión de que era una guerra de un ejército contra unos guerrilleros, unos terroristas, y lo que la comisión encuentra es que eso no fue una cuestión en blanco y negro o de buenos y malos, fue una cantidad de intereses cruzados que tuvieron distintos actores que implementaron eso. Es una guerra, Yamil, irregular, y digámoslo con franqueza y lo decimos en el informe, es una guerra degradada. Toda guerra es degradada, pero en Colombia llegamos a unos niveles como estos que estamos diciendo, de crueldad,
de implicación de niños, de desvalorización de la vida humana, de expropiación de la tierra de los campesinos, de sevicia en algunas formas de violencia que realmente superan cualquier imaginación, casi que cualquier capacidad de ficción de la mente humana. Y mire, doctor Saúl, lo interrumpí cuando usted me iba a decir por qué razón es importante que la Cámara de Representantes haya adoptado la posición contraria al Senado. ¿Por qué razón, doctor Saúl, miembro de la Comisión de la Verdad, es importante la decisión que tomó la Cámara frente al informe de ustedes de la Comisión de la Verdad? Es importantísimo, Yamid, porque eso significa que queda viva la posibilidad de que por ley de la República, porque el Plan Nacional de Desarrollo es una ley de la República y una ley de un alto nivel de importancia, y al mismo tiempo es prácticamente la bitácora por donde el gobierno y el Estado se va a mover en los próximos años, y por lo tanto entonces lo que esté dentro del plan tiene una vigencia política y tiene recursos. El hecho de que la Cámara haya defendido el artículo 8º es importantísimo porque mantiene viva esta posibilidad. El artículo 8º es el que implementa las recomendaciones. El que le da instrucción a todas las instituciones del Estado que implementen las recomendaciones. Las recomendaciones de la Comisión. Y el Senado, ¿qué razones tuvo para negarlo? Ese artículo. Ya dijimos que hay intereses ahí políticos de muy distinto nivel. Pero los precisaron. Los intereses. Plantearon en la discusión. ¿Diciendo qué? Diciendo, por ejemplo, que algunas de las recomendaciones son tremendamente nocivas. Y ponen, por ejemplo, el caso. Dicen, inclusive hoy en la Cámara se volvió a dar ese debate. La Comisión de la Verdad propone, por ejemplo, en el caso concreto de la extradición, que el país al momento y el gobierno al momento de extraditar a alguien sopese si esos crímenes, qué nivel de importancia tienen y qué potencialidad tienen los criminales de retribuir algo a las víctimas dando aquí la verdad. Pongo un ejemplo. Un narcotraficante, lo expulsan por narcotraficante, pero muchos narcotraficantes estuvieron dentro del paramilitarismo y fueron autores de masacres, de desaparición forzada, de asesinato. Lo llevan a Estados Unidos y solo responde por el narcotráfico, y todo lo que sabe de estos otros crímenes y todo lo que debe responder por eso prácticamente queda desaparecido, y las víctimas quedan sin derecho a la verdad y a la justicia frente a eso. Lo que la Comisión dice no es que se acabe la extradición. La Comisión dice que al momento de extraditar se priorice y los intereses de las víctimas y la magnitud de estos crímenes primen sobre intereses solamente económicos de un Estado. Eso para algunos es un acto tremendamente negativo, es un retroceso, es hacer quedar mal al país a nivel internacional. Y así hay varias otras de las recomendaciones que para algunos implica una cierta negación de institucionalidad, cosa que no hay en ninguna de las propuestas de la Comisión. Implican cambios, sí, inclusive algunos cambios en la legislación, pero todo dentro de la Constitución. Le menciono, por ejemplo, ustedes proponen reformar e inclusive acabar con el ESMAD. Sí. En el capítulo, porque las recomendaciones, Yamid, están distribuidas en 8 bloques, que son prácticamente los que nosotros identificamos como los factores que hacen que el conflicto persista. Porque la gran pregunta final de la Comisión de la Verdad, la gran pregunta fue, ¿por qué esta guerra sigue después de tantos años, tantos intentos de paz? ¿Por qué sigue? E identificamos algunos factores muy importantes relacionados con el Estado, con la justicia, con el narcotráfico, con la democracia, con la impunidad, etcétera. Entonces nosotros formulamos una serie de recomendaciones que traten de resolver cada una de esas cosas. Y en el capítulo que trata de la democracia, de la necesidad del ejercicio de la protesta civil y de un ejercicio en el que el Estado no tenga una respuesta violenta a estas protestas, ahí proponemos que se reconsidere lo del ESMAD. No decimos categóricamente que se acabe, decimos que se reforme o se elimine, pero siempre damos la opción, si es posible que se lleguen discusiones, porque eso también ya a mí tiene que quedar claro. La Comisión no impone, además no tiene capacidad, pero sugiere que estos temas se discutan y ojalá se concrete o en una reforma o, si es del caso, en su eliminación. Pero entonces, mire, doctor Saúl, si la Comisión de Conciliación, que concilia la posición de la Cámara a favor de integrar
las recomendaciones de la Comisión y la posición del Senado, que está en contra, si triunfa el Senado, las recomendaciones quedarán como letra muerta. Yo diría, Yamil, desafortunadamente quedan muy mal heridas. No quedan muertas del todo todavía, pero quedan muy mal heridas. Le comento esto. La semana pasada le dieron a la Comisión de la Verdad de Colombia y otras 4 un premio en Guernica. Y estaba un representante de la Comisión de Timor Oriental. Nos dijo, nosotros hicimos 204 comisiones hace 20 años. Estuvieron congeladas durante 16 años y apenas en los últimos 4 la están implementando. ¿En dónde me dijo usted? En Timor Oriental. Que fue una comisión muy importante en un país pequeño, pero con unos problemas supremamente graves. Mi impresión es que si el Senado, si se impone la posición del Senado, ahora sería un momento muy negativo para la Comisión y para la implementación de esto. Pero eso no es un problema para la Comisión o algo desafortunado para la Comisión. Eso es muy desafortunado para el país y para las víctimas de esta guerra. Y eso hay que tenerlo claro. Ahora, yo espero, y eso es lo que todos creemos, que el Congreso ya en pleno tenga la lucidez y la Comisión de Conciliación de hacer una propuesta que sea acogible por el conjunto y que se implementen estas, se deje abierta y se deje por ley de la República la implementación de las recomendaciones. ¿Ustedes en la Comisión proyectan hablar con el Senado o con la Cámara o con la Comisión de Conciliación? Nosotros estamos dispuestos, Yamid, a hablar con cualquiera. Ya como comisión no existimos, ya la comisión terminó. En agosto del año pasado la comisión terminó, pero sus miembros, todos, seguimos interesados en participar en esto y en tratar de garantizar que esas recomendaciones se implementen. Ahora, le preciso una cosa que es muy importante. Las recomendaciones no son solo para el Congreso o para el gobierno. Las recomendaciones de la Comisión de la Verdad están dirigidas a la sociedad en su conjunto y dentro de la sociedad a los distintos sectores y obviamente al gobierno y a las distintas instancias del gobierno, la Corte Constitucional, el Congreso de la República, el sector de la justicia, etcétera. Entonces uno espera que aún si se hunde, algunas de estas instituciones tomen fuerza, pero sobre todo que la sociedad se apropie de este legado, sienta como propias, porque estas recomendaciones no nos las sacamos los comisionados y comisionadas de la manga. Estas recomendaciones salieron de lo que la gente nos dijo, de lo que la gente nos hizo ver como los problemas que hacen que la guerra siga. Entonces esta es la medicina para tratar de que la guerra no siga. Y la esperanza nuestra es que así el Senado hunda, y ojalá eso no pase, que la sociedad siga organizada reclamando esto en distintas instancias y que en algún momento, ahora o más tarde, el Congreso de la República logre realmente integrar esto al orden legal constitucional. Bueno, el Senado ya hundió. Falta es que en la Comisión de Conciliación revise su posición. Pero lo que la Comisión de Conciliación resuelva va a la plenaria de Senado y Cámara. No, pero bueno, pero yo digo, la Comisión de Conciliación es un mandato sobre las plenarias. Es posible que haya alguna observación, pero para eso se creó ese instrumento, para conciliar las dos posiciones cuando son diferentes. Pero la decisión final no es de la Comisión, sino del Pleno. Sí, pero por lo general, doctor Saúl acepta las dos cosas. Correcto, es correcto. ¿Y ustedes tienen contacto con la Comisión? Nosotros hemos estado, no, es que la comisión no se ha configurado. Cuando la integren. Exacto, cuando la integren veríamos. Por ahora nosotros hemos tratado y lo hemos hecho activamente en estos días y hoy en concreto de tratar de contactar a representantes, a distintas personalidades y también le quiero decir, hemos tenido por suerte el apoyo hoy mismo de una cantidad de sectores del país importantes. Ha habido una cantidad de comunicaciones a la Cámara y al Senado en general de sectores de la sociedad, de víctimas e inclusive de la comunidad internacional pidiendo que por favor esto se corrija, lo que dijo el Senado ayer, y se implemente realmente la posición de la Cámara para garantizar que esto tenga, como le digo, esas dos cosas que son importantes. Una validez legal que implica una presencia y un respaldo político y recursos, porque sin recursos muchas de las recomendaciones no se van a poder hacer. Y en la misma forma, como hubo un alegato negativo del Senado, ¿cuáles fueron las posiciones positivas o de defensa del informe de la Comisión por parte de la Cámara? Hubo una discusión, yo oí parte, no la oí completa, pero oí una buena parte y me llamó la atención. Uno,
que hay un sector muy fuerte, y de hecho la votación hoy en la Cámara fue apabullante, fue más de 100 votos contra 9, 100 y pico contra 9 votos que decían respaldar la posición del Senado. Hay una vigencia... No respaldarla. De tratar de que lo que el Senado dijo no se haga. Y, ¿sí me entiende? La mayoría, por suerte, decidió hundir lo que dijo el Senado y revivir el artículo con alguna modificación que ellos proponen y que ya se someterá a esta comisión de conciliación. ¿Cuál diría usted, doctor Saúl, que es el mayor argumento para convencer al Senado de que rectifique o que revise su posición? Yo creo que, Yamil, es la solidez de estas recomendaciones, su total ceñimiento a la Constitución del país y su origen. Estas recomendaciones no son de nosotros como lo expresé ahora. Esto es el querer de las víctimas, esto es el querer de la mayoría de esos más de 30.000 personas e instituciones que nosotros escuchamos. El clamor de esa sociedad, la necesidad de paz y este anhelo tan grande que hay de una paz grande, como decimos en la comisión, paz total como dice el actual gobierno, que eso y el interés por la paz y la convivencia aquí se imponga a intereses particulares o de algunos sectores negacionistas y que realmente el peso de esa propuesta que nace de la sociedad logre encauzarse positivamente en los próximos años. Pero ahora mire, doctor Saúl, con todo respeto por la comisión, hay cosas que uno no entiende por qué tiene que ver la comisión con eso, la comisión de la verdad. Por ejemplo, ¿qué tienen ustedes que ver con el sistema de elección del fiscal general para haber hecho la recomendación de que reformen ese sistema? Muy bien, Yamil, eso es muy interesante. Mire, nosotros realmente no nos extralimitamos en nada, pero teníamos que ver prácticamente con casi toda la realidad del país, porque es que este conflicto tocó absolutamente a todos los sectores. Entonces, lo que nosotros proponemos, pero son propuestas discutibles, lo que la comisión, tanto el informe como las recomendaciones, no son dogmas, es una verdad construida colectivamente y son propuestas así. Pero entonces, en el caso del fiscal, es porque en el tema de la impunidad, que consideramos que es uno de los gravísimos problemas del país y de factor de persistencia y de pérdida de legitimidad del Estado y de la esperanza de la sociedad, es muy importante que haya un poder judicial autónomo, con una gran capacidad técnica y por lo tanto que la elección del fiscal se salve un poco de una cantidad de trámites políticos y se convierta en una cuestión de que el que llegue allá sea un ungido por su trayectoria, por su compromiso con la justicia, por su lealtad con la Constitución y esto, o sea, que se antepongan los valores de la calidad a algunos intereses puramente de partidos políticos y eso. Y es garantizar. Y es que no ha sido así. Yo creo que es bastante cuestionable lo que ha pasado con la elección de los fiscales y el mecanismo que se ha propuesto permite que se tenga una gran cantidad de participación en este juego político. Lo que nosotros proponemos es que se repiense eso y se cree un mecanismo que garantice transparencia, autonomía y prioridad de la calidad de la persona y su compromiso con la justicia a otros intereses particulares. Pero al fiscal lo elige el Congreso. Pero el Congreso también puede llegar a establecer patrones y parámetros que le permitan escoger entre lo mejor y que el elegido no sea solamente el recomendado, sino el que tiene la mejor calificación para su compromiso con la justicia y la paz. Y entonces, ¿usted qué cree, doctor Saúl, que va a ocurrir con esto? ¿Qué debería ocurrir? ¿Que el Senado reconsidere su posición? Yo creo, Yamil, ya hay un saldo positivo muy importante y es que se ha vuelto a discutir en todo el país y en todos los escenarios, en cualquier rincón del país, hoy se está hablando de este tema. Que se hable de este problema de la verdad, que se hable de esta cuestión de las recomendaciones de la Comisión es un logro muy grande, pero además hay que tratar de que eso se convierta y tenga eficacia en que el Senado recapacite y sea capaz, como hemos dicho antes, de anteponer este proyecto de paz y estas recomendaciones sólidas, rigurosas, valerosas y cargadas de futuro, que sea capaz de entrar en consideración y posiblemente en esta misma semana o a principios del entrante tengamos un plan de desarrollo que, entre otras cosas, tenga esta garantía de que este esfuerzo no se perdió, de que esto no va a caer en letra muerta. Doctor Saúl, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Yamil. Muy amable a usted, doctor Saúl. Y a ustedes, televidentes, por la sintonía. Y los invitamos a continuar aquí, en Noticentro 1.
Noticentro 1, CMI. La gasolina subirá mes a mes hasta 16.467 pesos, revela ministro de Hacienda. El diésel, en cambio, quedará congelado para defender transporte de carga. Senado aprueba plan de desarrollo. Artículos sobre tierra, salud y predial se cayeron. Las CPS seguirán como están, decide Senado. No acepta reformas de giros y pagos hechas por el gobierno. La Cámara continúa debate sobre plan de desarrollo en medio de Zambara y fuertes polémicas. El rey de España apoya la paz total y la transición energética de Colombia. Condenan a 25 años a financiadores del asesinato del fiscal de Paraguay, Marcelo Pecci. Corte Constitucional mantiene restricción a consumo de drogas en parques. Consejos deberán reglamentar. Colombia es el quinto país más peligroso del mundo, dicen Reporteros Sin Fronteras. Alarma por asesinato de extranjeros en Medellín. El Dorado a punto de colapsar. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció que el precio de la gasolina continuará en alza y que podría llegar a los 16.000 pesos en los próximos 2 años. Se busca reducir con esto el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Luego del alza en el precio de la gasolina para el mes de mayo a 11.767 pesos el galón, el gobierno explicó que la medida responde al compromiso de cumplir con la regla fiscal. Según advirtió el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles es muy alto, lo que obliga a seguir incrementando la tarifa de la gasolina corriente. En las cuentas del funcionario hay un desfase de 4.700 pesos, es decir, que el galón de gasolina llegaría a niveles de los 16.467 pesos. Obligatoriamente tendremos que seguir ajustando el precio de la gasolina por lo menos 2 años. Hoy tenemos un desfase con el precio internacional de 4.700 pesos en la gasolina corriente. De acuerdo con el ministro de Hacienda, el alza en el precio de la gasolina es la herramienta para reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, hoy en niveles de los 32 billones de pesos. Es dolorosa la decisión, pero no podemos volver al populismo del gobierno Duque, que no quiso subir el precio del petróleo y nos dejó el déficit a nosotros. Por otro lado, el ministro Bonilla descartó incrementos al diésel al considerar que puede generar grandes presiones sobre la inflación. No se ha ajustado el precio del diésel. La razón por la cual no se ha ajustado ese precio es porque detrás de él está el movimiento de carga y el movimiento de pasajeros. Entonces, lo que tratamos de hacer es que pese lo menos posible sobre los colombianos de a pie y que solamente en este momento llegue a los colombianos que tienen carro. Finalmente anunció un positivo balance en las operaciones del mes de abril en compras netas de TES de inversión extranjera por 1.37 billones de pesos. El Plan Nacional de Desarrollo pasó su último examen en el Senado, donde se aprobó en medio de intensas discusiones. A pesar de que algunos artículos promovidos por el gobierno fueron eliminados por la dura oposición de liberales, conservadores, Cambio Radical y el Centro Democrático, para el director de Planeación Nacional, Jorge Iván González, el plan conserva su esencia social. El Plan Nacional de Desarrollo contempla inversiones por 1.154 billones de pesos en 4 años y fija como derroteros centrales la distribución de los recursos así. En seguridad humana y justicia social, 743 billones. En convergencia regional, 138 billones. En transformación productiva, 114 billones. En derecho humano a la alimentación, 46 billones. En ordenamiento del territorio alrededor del agua, 28 billones. Y en estabilidad macroeconómica, 83 billones. Fueron discusiones duras hoy en el Senado, donde el gobierno perdió el forcejeo en artículos polémicos. Yo creo que en general los artículos que aprobaron contribuyen bastante a conseguir que esas transformaciones efectivamente se puedan llevar a cabo. Uno de los puntos de mayor controversia era la posibilidad de que el gobierno acortara los tiempos para la expropiación de tierras en las zonas rurales, pero la inmensa mayoría del Senado se opuso a la propuesta.
Nosotros hemos retirado la propuesta que había para derogar algunos de los temas del decreto ley 902 con el ánimo de que estas discusiones más profundas se puedan realizar con más calma en otra iniciativa legislativa. El gobierno también fracasó en su propuesta de crear una sobretasa al impuesto predial. Bueno, le dije cara a cara al ministro de Hacienda que cómo es posible que ahorita que el pueblo colombiano está ahorcado económicamente, entonces vengan a meterle otro impuesto. Dijo, no, pues tenemos un problema y pues alguien lo tiene que pagar. Entonces le dije, el pueblo colombiano logramos que esto no fuese aprobado y que sacaran del Plan Nacional de Desarrollo esa sobretasa al impuesto predial. Hoy vemos a muchos colombianos asfixiados por el impuesto predial. Y no solo eso, ahora el gobierno quería crear una sobretasa al impuesto predial. Pues acabamos de tumbarla con el apoyo de varios partidos políticos y eso lo celebro. El presidente del Congreso, Roy Barreras, aseguró que el Congreso entrega un buen plan de desarrollo. Tenemos un plan de desarrollo justo y futurista. Vamos ahora a asegurarnos que ese plan se convierta en acciones y en soluciones concretas para los colombianos. El plan de desarrollo debe ser aprobado antes del domingo. Si los textos en Senado y Cámara son diferentes, habría conciliación del proyecto el próximo viernes. Las entidades prestadoras de salud, es decir, las EPS, no resultaron afectadas en el Plan Nacional de Desarrollo. Los giros que les debe hacer el gobierno nacional seguirán como hasta ahora. En la plenaria del Senado fracasaron todos los intentos del gobierno y de algunos congresistas del Pacto Histórico de modificar el sistema de giros y pagos que hace la Administradora de Recursos de la Salud, ADRES, a las EPS o directamente a las clínicas y hospitales. El régimen de las EPS seguirá como está actualmente. De manera que en el tema del giro directo yo creo que sí había unos consensos diferentes a lo que trataron de hacer, y era evitar que las EPS que se comportaran bien también pudieran manejar los recursos financieramente. Eso no se los aceptamos. Lo que logramos eliminar es que esas EPS que funcionan bien, esas EPS que cumplen con los ratios financieros, esas EPS que le están cumpliendo al pueblo colombiano, tengan la posibilidad de seguir prestando este servicio, y repito, que no se hubiese convertido esto en una mini reforma a la salud como mico en el plan de desarrollo. Quedó igualito a como estaba en el plan de desarrollo del presidente Duque, y lo que querían era eliminar eso para que el giro directo fuera una regla general. Eso destruía las EPS y era la mitad de la reforma. Es el primer triunfo de las mayorías del Congreso sobre el gobierno en la polémica por el papel que tendrán las entidades prestadoras de salud, EPS. En el trámite del Plan Nacional de Desarrollo quedó excluido un artículo con el cual se garantizaría la libre competencia y se prohibirían las prácticas ilegales de cartelización de empresas para controlar la pauta publicitaria en televisión. Se cayó el artículo 371 del Plan Nacional de Desarrollo, que había sido avalado por el gobierno y defendido por los congresistas, que consideran que la libertad de información y la eliminación de prácticas restrictivas de la competencia son derechos de los colombianos. Este artículo 371, que buscaba democratizar los medios de comunicación para todos aquellos canales emergentes, independientes, eliminando las cláusulas que obligan realmente a que se paute solamente con unos canales dominantes. ¿Qué se buscaba? Que todas las empresas y los empresarios puedan pautar en todos los canales independientes y emergentes regionales, nuestros canales regionales que hoy necesitan y que se mantienen económicamente con la pauta publicitaria. El procedimiento utilizado por el presidente del Senado, Roy Barreras, que condujo a la eliminación de este artículo, fue calificado por algunos congresistas como irregular, pero el promotor de la moción, Carlos Fernando Motoa, lo defendió. Yo creo que el Senado actuó a conciencia y votó la eliminación del artículo en sintonía con lo que establece el artículo 333 de la Constitución Nacional, que permite la libertad de empresa, la libertad de competencia, y eso es lo que el Senado de la República respaldó, eliminando la proposición que venía en el informe de ponencia del gobierno. Los congresistas que defienden el artículo van a promover un gran debate en el Congreso sobre la función social e informativa de los medios de comunicación. Bueno, esto fue lo que pasó con el Plan de Desarrollo en el Senado de la República, pero ahora avanza la aprobación en la Cámara de Representantes y ahí está Lina Sandoval. Lina, buenas noches, detalles de lo aprobado hasta ahora. Claudia y televidentes, muy buenas noches. A esta hora se acaba de hundir
un artículo que buscaba la creación de una agencia de seguridad digital, una de las facultades que se le entregaban al presidente de la República. La Cámara de Representantes avanza a toda máquina para lograr aprobar este texto del Plan Nacional de Desarrollo en esta noche y que pueda ser conciliado después de la medianoche. Tiempos que ha determinado el presidente del Congreso, Roy Barreras, que podrían cambiar. Pero si no pasa como se ha determinado por el presidente hasta el momento, la Cámara tendría que acoger el texto del Senado si no logra aprobar en esta noche para que se concilie después de la medianoche. Vamos a ver un resumen de lo que ha pasado, de lo que se ha aprobado y lo que se ha negado en la Cámara Baja. En medio de zambra y una álgida discusión transcurrió la votación del Plan Nacional de Desarrollo en la Cámara de Representantes. 50. El registro lo abrí, le di apertura y hay que votar. La Cámara inició el día con la aprobación de un artículo que se cayó en el Senado y que permite la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Además, la Cámara aprobó el giro directo de ADRES a las IPS. Genera fluidez de recursos en el sistema, es para tanto el régimen contributivo como el régimen subsidiado. Asimismo, la Cámara Baja aprobó que se prohíban las cláusulas de exclusividad en contratación de pauta publicitaria en televisión abierta, que tiene como fin evitar las prácticas anticompetitivas o restrictivas de la competencia en el mercado de televisión. De igual forma, la Cámara de Representantes negó un artículo que, según la oposición, creaba integración vertical del gas natural, es decir, que una misma empresa pueda explotar, transportar, distribuir y comercializar gas natural. En que todos estamos de acuerdo en que se debe adelantar una transición energética, presidente, pero tiene que hacerse a los pasos convenientes para nuestro país. El ministro Luis Fernando Velasco hizo una airada defensa en medio de mucha polémica a un artículo que permitía que una misma empresa maneje toda la cadena de producción energética. Colombia tiene la posibilidad de la transición energética, pero no es una posibilidad romántica, es una posibilidad económica. Y a pesar de esta airada defensa del ministro Luis Fernando Velasco, la Cámara de Representantes terminó hundiendo este artículo que, según muchos, creaba la integración vertical en la cadena de producción energética. Aquí en la Cámara de Representantes hace falta por aprobarse más de 30 artículos, algunos de ellos con temas sensibles como la creación de fondos y también la entrega de facultades extraordinarias al presidente de la República. Estaremos atentos a este avance, a esta votación del Plan Nacional de Desarrollo en la Cámara Baja. Lina María Sandoval, Noticentro 1, CMI. Lina, muchas gracias. Y el presidente Gustavo Petro cumple su segundo día de visita de Estado a España. En la cena de gala que le ofreció la Casa Real al mandatario, el rey Felipe VI anunció el respaldo del Estado español a la política de paz total y la pronta visita de la reina Leticia a Colombia. Aquí está el informe de nuestro enviado especial, Gerardo Aristizábal. Hola, muy buenas noches. La saludo desde el Palacio Real, donde el rey Felipe VI de España, su esposa Leticia Ortiz, les ofrecieron una cena de gala al presidente Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer, y la comitiva que hace visita de Estado al Reino de España. Aquí, el rey Felipe VI manifestó apoyo total a la política de paz del presidente Gustavo Petro y también al tema de la transición energética. La prioridad que su gobierno otorga a la política de paz total, unida al compromiso de nuestro país para apoyar este esfuerzo, hacen que estemos ante un momento especialmente importante para avanzar en el anhelo que comparten todos los colombianos, el silencio de las armas. Y en este sentido podrá contar con España a lo largo del arduo pero necesario camino que valientemente han decidido emprender en busca de una paz duradera en su país. Señor presidente, usted ha sabido ver la importancia de priorizar la acción climática.
En su intervención en el Palacio Real, el presidente Gustavo Petro le pidió a España que ahora que va a asumir la presidencia de la Unión Europea, de la Comunidad Europea, tenga unas mejores relaciones no retóricas con América Latina y sobre todo entre España y Colombia. No puede ser una reunión más protocolaria, de buenas maneras, pero sin sustancia, sin alma. Tiene que representar, aunque no lo pueda solucionar todo, un nuevo comienzo. La larga jornada que ha adelantado el presidente Gustavo Petro en su segundo día de visita de Estado a España comenzó a las 8:20 en punto en el Palacio Real. Aquí fue recibido por el rey Felipe VI y su esposa Leticia. La llegada al Palacio Real la hicieron el presidente Gustavo Petro y su señora Verónica Alcocer en este clásico Rolls Royce, utilizado por la corona española para recibir a los jefes de Estado. ...21 cañonazos de salva le dieron la bienvenida al mandatario colombiano. De manera pausada, el presidente Petro y la primera dama descendieron del vehículo y fueron saludados por los reyes Felipe VI y doña Leticia Ortiz. Luego recibieron el reconocimiento de la Guardia Real. Vuestra Excelencia, señor presidente. Los dos jefes de Estado y sus esposas saludaron protocolariamente a cada miembro de sus comitivas. Después de la ceremonia organizada por la Casa Real, el presidente Petro fue hasta el Congreso de los Diputados, presidido por Merixel Betet. En el Legislativo español, Petro fue recibido con una tanda de prolongados aplausos. Y tiene usted la palabra. Lo llamativo del acto, justo antes de que el presidente colombiano iniciara su discurso, fue el retiro de los congresistas del partido de ultraderecha Vox. Mientras esto acontecía, los demás diputados se pusieron de pie y aplaudieron a Petro. Habló de la importancia de las relaciones entre España y Colombia y se refirió a sus temores como mandatario en el sentido de no poder satisfacer las expectativas de sus electores. Y en mí también se concentran las esperanzas y me da temor no poderlas cumplir. Como ser humano, cuando veo en las calles las grandes manifestaciones, cuando encuentro a mi gente en las esquinas, aquí nomás en Madrid, por montones, mujeres llorando, mujeres esperanzadas en que yo pueda cambiar el rumbo de mi país, temores de no poderlo hacer. Creo que eso llega a cualquier dirigente político, el temor de no cumplir con lo que la historia demanda de él. Después de su intervención en el Legislativo español, el presidente hizo una ofrenda floral por el Día de la Comunidad de Madrid, Día de los Caídos en 1808, cuando el pueblo se levantó contra las tropas invasoras de Napoleón. En el Palacio de la Zarzuela almorzó con los reyes. Después, en la sede del ayuntamiento y en su calidad de jefe de Estado, recibió las llaves de oro de Madrid de manos de su alcalde, el dirigente del Partido Popular, José Luis Martínez Almeida. Cortesía institucional hacia los jefes de Estado que visitan la ciudad de Madrid, como en este caso es el presidente Petro, y como se lo entregamos a todos los jefes de Estado. Allí, el mandatario habló de la importancia de las relaciones intermunicipales entre Bogotá y Madrid y recordó sus épocas como alcalde de la capital de la República. Al finalizar este miércoles, el presidente volvió al Palacio Real para asistir a la cena de gala ofrecida por los reyes Felipe VI y Leticia Ortiz. Desde el Palacio Real, Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI. Un juez condenó a 25 años de cárcel a los hermanos Andrés y Emilio Pérez Hoyos por financiar el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. La fiscalía dijo que los hermanos Pérez Hoyos, presuntos narcotraficantes, financiaron el homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Habrían aportado 1.500 millones de pesos. La fiscalía señala que los hermanos estuvieron al tanto del minuto a minuto del crimen y le pagaron a este hombre, Francisco Luis Correa, para que contratara a los sicarios. Acordaron asesinar al ciudadano paraguayo Marcelo Daniel Pecci Albertini, con el cual consiguieron delincuentes dedicados a esta clase de conducta criminal para que atentaran contra la vida de este. Los hermanos fueron condenados a 25 años de cárcel al tener una rebaja de la mitad de la pena por aceptar cargos. Se va a pedir el máximo de rebaja de pena por aceptar sus cargos desde la audiencia de formulación de imputación, y ese es el beneficio merecedor de los señores Pérez Hoyos, su señoría, hasta
el 50%, honorable señor juez. Ahora la Fiscalía busca esclarecer quiénes serían los narcos paraguayos que ordenaron el crimen. El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Camilo Tarquino, pagará una condena a 6 años de cárcel por el escándalo del cartel de la Toga. La Fiscalía logró demostrar ante un juez que Tarquino intervino irregularmente en el proceso penal que se adelantaba en contra del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons. El exmagistrado le habría pedido 20.000 millones de pesos a Lyons para interceder junto al exmagistrado Leonidas Bustos en la investigación penal que enredaba a Lyons con corrupción en Córdoba. El exmagistrado tendrá que pagar una condena de 6 años de cárcel por el delito de concusión, cargo que para la defensa del exmagistrado ya está prescrito. El ELN liberó en la zona del Catatumbo a un ciudadano sueco que mantenía en su poder. Una misión humanitaria liderada por la Defensoría del Pueblo permitió la liberación de un ciudadano extranjero que estaba en poder del ELN en la región del Catatumbo. Estas son las imágenes que se conocieron de la liberación del ciudadano suecoamericano identificado como Ulf Bilger Erliksson, que estaba en poder de esa guerrilla desde el pasado 1 de marzo de 2023. Reiteramos a los grupos armados ilegales para que permitan el retorno a la libertad de todas las personas que se encuentran en su poder, como verdaderos gestos de paz y reconciliación de cara al proceso de diálogo que adelanta el gobierno nacional. La Iglesia Católica, la misión de verificación de la ONU y un gestor de paz de la región acompañaron esta liberación. Cerca de 500 indígenas de la Organización Nacional Indígena llegaron de diversas regiones del país a la Plaza de Bolívar. Vienen, en primer lugar, a apoyar las reformas del presidente Gustavo Petro y también a exigir que no se elimine la consulta previa para las comunidades. Por ahora son 2 puntos donde la Guardia Indígena hace presencia en Bogotá, el Ministerio de Educación y la Plaza de Bolívar. Diversas peticiones traen en sus mochilas para el gobierno. La indígena exige a la ministra de Educación Nacional y al viceministro, ya que nuestra problemática en la parte educativa está muy complejo. Pero también exigen al Congreso. En estos momentos se está aprobando el Plan Nacional de Desarrollo, el 7 termina. Hay unos artículos que quieren sacar los senadores, por eso nosotros venimos a respaldar, y hay un artículo que pactamos en la consulta previa sobre el fortalecimiento de las guardias. Dicen que se mantendrán vigilantes. Esta es una primera avanzada de 500 guardias. Han dicho las autoridades que si las cosas no quedan, vendremos más comunidad a Bogotá a la movilización y ya movilizaremos en muchas regiones del país mucho más guardias en acciones de hecho. Por ahora son 500 indígenas, pero cada día que pase, la audiencia crecerá. La Corte Constitucional mantuvo las restricciones para el consumo de drogas en parques y en entornos escolares. Los consejos deberán regular dicho consumo. La Corte ratificó la facultad que tiene la policía para sancionar, por ejemplo, a quienes fumen marihuana en entornos escolares, parques o en cualquier espacio público que sea frecuentado habitualmente por menores de edad. El fallo advierte que dicha restricción para el consumo de drogas aplica para quienes consuman la dosis mínima, consumo que está protegido constitucionalmente. La restricción se mantuvo, dice la Corte, en garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué cambió con este fallo? El Código de Convivencia contemplaba sanciones por el porte de drogas. La Corte advierte que la policía no podrá sancionar más a quienes porten drogas solo si se trata de la dosis mínima. Si se comprueba que es droga para la comercialización, sí podrán ser sancionados. El fallo advierte que los consejos distritales y municipales deberán reglamentar en qué parques o zonas se puede consumir estupefacientes y que el gobierno deberá elaborar un protocolo que aborde las tensiones entre los derechos de los niños y los derechos de los consumidores. Básicamente lo que hay que hacer es crear una mesa muy rápida con la alcaldía y con la policía para mirar cómo se van a generar unas sanciones que ya de por sí existen y que la Corte Constitucional ha sido muy claro en manifestar que se deben imponer. El creador de DMG, David Murcia, pidió a un juez que le otorgue la libertad. Argumenta que ya cumplió la mayor parte de su condena a 30 años de cárcel. Lo que estamos solicitando es que se reconozca que ya hay causales para que David Murcia pueda estar en libertad y una vez eso sea reconocido será la juez de ejecución de penas la que determine las condiciones de la condena, de la prisión. El abogado también habló sobre la carta que le envió Murcia al presidente Gustavo Petro para ayudar a la reparación de las víctimas de DMG. Esas 193.000 personas han recibido, disculpen la expresión, chichiguas, han recibido problemas
en ocasiones han entregado inmuebles pequeños para ser divididos entre varias personas y eso pues no tiene, digamos, ningún valor comercial. También explicó por qué quiere ser gestor de paz. Pueden existir voceros que no estén vinculados a grupos armados al margen de la ley, que hagan parte de organizaciones sociales y humanitarias, en donde tenemos los argumentos y las evidencias de que pues, David Murcia es una persona que encaja ahí. Murcia paga una condena de 30 años de cárcel. El excomisionado de la Verdad, Saúl Franco, cuestionó el rechazo del Senado a un artículo del Plan de Desarrollo para implementar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Las recomendaciones de la Comisión no son una lista de supermercado, es un conjunto de propuestas orgánicas para hacer un cambio de sociedad que permita la paz. Franco cuestionó el hundimiento del 8º artículo del proyecto de Plan de Desarrollo que establecía la implementación progresiva de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Las recomendaciones de la Comisión no son vinculantes en términos legales, pero creemos que tienen una potencia tal, tienen, yo digo, un peso político y un peso ético muy grande. Creo que no hay necesidad. El ex jefe negociador del gobierno en los diálogos de La Habana, Humberto de la Calle, respaldó el hundimiento del artículo y cuestionó la pertinencia de algunas propuestas de la comisión. Por ejemplo, ¿vamos a cambiar la elección del fiscal a un año de elegir a su reemplazo? ¿Es una discusión pertinente? ¿Qué tiene que ver esto con el Plan Nacional de Desarrollo? Nosotros no estamos pensando en el fiscal Barbosa o en si era bueno o malo. La ONU respaldó la iniciativa del presidente Petro de aplicar ceses bilaterales regionales al fuego, progresivos y temporales. Así lo dijo el representante especial del secretario general de Naciones Unidas, que es el jefe de la misión de verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu. Para el vocero de la ONU en Colombia, la expectativa en el tercer ciclo de diálogos que se inició en Cuba es avanzar en el cese del fuego y reveló las dinámicas que se aplicarían para hacerlo realidad. Evidentemente ellos lo que quieren es llegar a un cese temporal, nacional, progresivo y que pueda ser evaluado para irlo corrigiendo y que pueda funcionar correctamente en los territorios. El jefe de la misión de verificación de la ONU en Colombia dijo que este organismo está listo para participar en la verificación de los acuerdos del cese del fuego que se hagan en el país. Confiamos en que las partes llegarán a acuerdos en este tema. Estaremos atentos a ver las particularidades de ese acuerdo. El representante de la Iglesia Católica en la mesa, Monseñor Monsalve, clamó porque mayo sea el mes de la paz para Colombia. Esperamos que las madres sean el signo de la vida y sean la exigencia de paz. Y que esa espera de paz, de tantas víctimas y de tantas gentes golpeadas en el país, sea la esperanza que tenemos de que en este cuatrienio se salga del estado de guerra y se entre en estado de construcción de paz en todos los territorios. Las cartas están puestas sobre la mesa y se espera que al final de este ciclo se logre el cese del fuego bilateral con el ELN. La organización Reporteros Sin Fronteras publicó la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, que evalúa las condiciones en las que se ejerce el periodismo en 180 países. Colombia está entre los 5 países de la región más peligrosos para los periodistas. Según Reporteros Sin Fronteras, hoy existe en el mundo una tendencia de retroceso para ejercer el periodismo. El organismo sitúa así la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, muy grave en 31 países, difícil en 42, problemática en 55, buena o bastante buena en 52 países. Esto quiere decir que las condiciones para el ejercicio del periodismo son adversas en 7 de cada 10 países y satisfactorias solo en 3 de cada 10. Hay un deterioro generalizado en el mundo en materia de libertad de prensa en los últimos años. O sea, las condiciones para ejercer el periodismo de manera libre, plural, independiente, están peores hoy que eran en el pasado. En cuanto a Colombia, pese a que por el cambio político la percepción ha mejorado, en seguridad para los periodistas nuestro país se raja. Si miramos cómo hicimos con Brasil, únicamente el indicador de violencia de Colombia ese año, Colombia estaría en la posición 155 de la clasificación, que es muy, muy baja. La implicación de actores políticos en sus países en campañas de desinformación masiva o de propaganda, la diferencia entre lo verdadero y lo falso, lo real y lo artificial, son los principales factores que ponen en peligro el derecho a la información.
La Personería de Medellín elevó una alerta ante el aumento de asesinatos de extranjeros en esa ciudad. 19 muertes violentas de extranjeros fueron reportadas en Medellín durante el 2022. Este año, según la Personería, van 6 casos. El Ministerio Público activó una alerta porque durante el primer trimestre del año, 169 extranjeros, todos mexicanos, denunciaron ser víctimas de hurto en la capital antioqueña. Medellín es una ciudad apetecida para el turismo, que eso es bueno para la ciudad, pero estamos viendo que entonces están viniendo más ciudadanos. No muy lejos de la realidad, una madre de un ciudadano sueco identificado como Aret Poimisain llegó a Colombia para repartir volantes con la esperanza de encontrarlo. El extranjero de 26 años desapareció en la ciudad el 13 de abril. Ha sido una búsqueda intensa, diaria. Hemos tenido el apoyo de grupos de derechos humanos. Sabemos que la policía también está buscando por su parte. Según el Observatorio de la Personería, las vulneraciones de derechos contra extranjeros en Medellín aumentó en un 50%. La Reserva Federal estadounidense elevó sus tasas de interés por 10ª vez consecutiva para tratar de frenar la inflación en ese país. Fue capturado el tirador que mató a una persona e hirió a otras 4 en Atlanta. Más noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. La Reserva Federal subió en un cuarto de punto porcentual sus tasas de interés por 10ª vez consecutiva desde marzo de 2022 para situarlas en su mayor nivel en 16 años, con el objetivo de frenar la inflación persistente en Estados Unidos. Sin embargo, la Fed no descartó que haya llegado a su fin su agresivo ciclo de subidas de los tipos. La policía de Atlanta acaba de capturar al presunto autor del tiroteo masivo en un centro hospitalario de la ciudad. La captura se dio tras varias horas de búsqueda en la que los agentes cerraron el centro de Atlanta. El hombre identificado como Deion Peterson, de 24 años, habría huido en un vehículo robado poco después del ataque. La policía brasileña allanó la casa del expresidente Jair Bolsonaro como parte de una investigación sobre la supuesta falsificación de certificados de vacunación contra el COVID-19. Así lo confirmó el líder ultraderechista, quien también le confiscaron su celular durante el operativo en el que se realizaron un total de 16 allanamientos. Bolsonaro se defendió advirtiendo que no hubo adulteración de datos de su parte y acusó a las autoridades brasileñas de fabricar un caso en su contra. El gerente técnico del Banco de la República, Hernando Vargas, afirmó que no se cumplirá con la meta de inflación, por lo menos en 2 años. El informe de política monetaria del Banco de la República proyecta una estabilización de la inflación hoy en el 13,3% y una disminución pero gradual del mediano a largo plazo. De esta manera no se llegará a la meta del 3% fijada por el banco emisor en por lo menos 2 años. La inflación convergería hacia la meta hacia finales de 2024 y en general en el horizonte de política de 2 años. El directivo destaca las medidas de política monetaria para frenar la inflación y señaló que los altos tipos de interés se mantendrán hasta que no se den indicadores claros de una desaceleración en el costo de vida. Por ejemplo, sostuvo que se debe esperar qué impacto tendrá el alza de la gasolina. Si queremos llevar la inflación de vuelta al 3%, la política monetaria debe mantenerse en un terreno contractivo, es decir, su nivel por un rato debe permanecer por encima de la tasa de interés neutral. Por el lado del crecimiento se estima en el 1% para 2023. El Ministerio de Minas reportó un crecimiento de la producción de petróleo en marzo de este año. Según el informe, la producción de crudo alcanzó 771.000 barriles diarios, lo que representó un alza de 2,61% frente al mismo periodo del año anterior. Los gremios del sector energético advirtieron sobre la necesidad de que la transición energética se haga con tiempo y de manera ordenada. El presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana del Petróleo y el director de Fedesarrollo coincidieron en ser partidarios de la transición energética, pero ordenada y a largo plazo, sin afectar la producción y el crecimiento económico. Sin industria del petróleo y gas, no hay transición energética. Y nosotros somos conscientes de ello y por eso estamos aquí para decirle a Colombia que cuenta con nosotros. La transición energética hay que hacerla, pero en periodos de largo aliento.
pensando en décadas, no en periodos de gobierno, para llegar hacia allá y cumplir, por supuesto, con los compromisos a los cuales se ha adquirido el país a través de compromisos internacionales. Sobre el incremento en el precio de la gasolina, señalaron que la decisión del gobierno de ir eliminando el subsidio al combustible es un tema de política pública. Nos acostumbramos mal y nos acostumbramos a no pagar el valor real de la gasolina. Pero repito, es una escogencia de política pública. Es una decisión responsable desde el punto de vista fiscal, social y ambiental. Luis Fernando Mejía y Francisco Lloreda participaron en el segundo foro Petróleo y Gas celebrado en Barranquilla. El aeropuerto El Dorado está operando al límite de su capacidad. En menos de 5 años colapsaría. Esto es lo que dice un informe revelado por ProBogotá, la ANDI y la Cámara de Comercio. Moderno pero congestionado. Así luce el aeropuerto El Dorado. La terminal aérea más importante del país está a punto de colapsar, tanto en pasajeros como en carga. El aeropuerto necesita urgente una maximización de su capacidad actual. El Dorado tiene capacidad para 68 viajes por hora y a veces supera los 75. El campo de vuelo está al límite, por lo que hay saturación en carreteo, posiciones de parqueo en migración. Lo veo congestionado. Es más demorado lo que es el proceso de check-in. De seguir con una demanda creciente, colapsaría en menos de 5 años, por lo que se hace necesario ampliarlo. Lo que los estudios técnicos indican es que debe ampliarse El Dorado con la tercera pista y no es tan viable hacer un segundo aeropuerto. El proyecto de ampliación, que ya tiene factibilidad, consiste en desmontar esta bomba de gasolina y construir ahí el ala sur del aeropuerto. Vamos a garantizar mayores salas, vamos a garantizar mayores zonas de parqueo, pues queremos llegar más o menos a 60 millones de pasajeros en el 2035. La apuesta es que la ampliación por iniciativa privada esté lista en el 2026. Colombia cae en la medición del desempeño logístico realizado por el Banco Mundial. El reporte del Banco Mundial que midió el índice de desempeño logístico mostró una caída de Colombia en el último año. Esto representa que el país no es eficiente en las operaciones de comercio exterior, como la política aduanera, el transporte, envíos internacionales y competencia. Para los exportadores está retrocediendo en este frente. Nosotros retrocedimos 8 puestos en el último año. ¿Por qué retrocedimos? Pues porque tenemos bloqueos de vías. Usted ve cómo semana tras semana se bloquea la vía Buenaventura o se bloquea la vía a la costa Caribe. Y eso pues significan mayores costos. Colombia en 2018 ocupó el puesto 58 en 360 países. Para 2023, con un análisis a un menor número de naciones, 139 en total, se bajó al puesto 66. La Superintendencia de Sociedades abrió pliego de cargos contra el CEO de Ultra Air, William Shaw. El procedimiento se dio por no entregar información y el registro mercantil al ente de vigilancia sobre su participación en la compañía Inversiones Emma Shaw. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,06% a 1.158 puntos. La acción del Grupo Argos fue la que más subió, con una valorización de 4,98% a 8.850 pesos. La acción de Mineros fue la que más bajó, con una pérdida de 2,27% a 1.984 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 16.000 millones de pesos, con una variación negativa de 1,35% a 2.045 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá para mañana jueves, será de 4.667 pesos con 9 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.470 pesos y la venden en 4.550 pesos. Un euro cuesta 5.132 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.89. El azúcar se transó en 25,13 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $68,14 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $71,94 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.045 pesos.